Hola, espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Ramiro Juárez Martínez, estudiante de la Universidad IED Bacateno, Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla. Ok, ahora les vengo a presentar un tema muy importante y relevante que estamos viendo ahora en lo que es el acompañamiento de los jóvenes y especialmente de los niños, en cómo este es su desarrollo. Vamos a ver junto con Piaget el pensamiento y el lenguaje. Este es un libro que él escribió y fue colocando varias teorías que a continuación en este video vamos a ir presentando. El libro se llama Pensamiento y Lenguaje, como lo dice la presentación. Iniciaremos con este tema en general, que vamos a ver primero los capítulos en generales. Vamos a estar viendo lo que es el capítulo 1 y el capítulo 2. Únicamente para que ustedes en casita se interesen mucho y continúen leyendo lo que es esta gran experiencia acerca del pensamiento y el lenguaje de los niños en primera infancia. Recordemos que esto es desde el primer año, bueno, desde los 0 años hasta los 7 años de edad y hasta más. Ok, iniciamos con lo que es el capítulo 1, que es la aproximación al problema. Ok, aquí vamos a ver cuál es la aproximación que vamos a tener nosotros en la investigación de todo lo que vamos a ver a continuación. La primera de ellas es la relación entre el pensamiento y el lenguaje. ¿Cómo va a ser esa relación? Vamos a ver. El pensamiento y el lenguaje están muy conectados. Todos estos se entrelazan. ¿Cómo va a ser? Entre el desarrollo de las personas. Todo esto va a permitir pensar, formar ideas, todo lo que se va a ir concretando para comprender al mundo. Todo esto es la conformación de ideas que nosotros vamos a buscar, que vamos a conjuntar para saber cómo vamos a comprender lo que es la experiencia o lo que nos brinda el mundo. Aquí, mientras que el lenguaje nos va a ayudar a expresar todas las ideas, ok, todo esto va a ir muy concentrado y muy relacionado. El pensamiento únicamente es para comprender el mundo, únicamente. Y lo que es el lenguaje es la expresión de esas ideas y compartirlas con los demás. Ok, ya vimos lo primero, la relación entre el pensamiento y el lenguaje. El pensamiento, recordemos, es cómo comprendemos el mundo. ¿Cómo lo vamos a comprender? Y el lenguaje es cómo lo vamos a expresar con los demás, cómo lo vamos a enseñar. Ok, Vygotsky explica que estos dos procesos no son exactamente lo mismo, pero sí influyen entre sí. A medida de que el niño aprende palabras, también aprende a organizar mejor sus ideas y formas de pensar. Ya vimos cómo es la relación, cómo se relacionan, no que los dos se encuentran separados, no, sino que se van a conjuntar para que todo esto se pueda llevar a un aprendizaje óptimo. Ok, el siguiente tema, subtema, crítica a teorías que los identifican y o separan totalmente. Ok, ya vamos a ver cómo se van a identificar o simplemente se van a separar. Dice, Vygotsky menciona que algunos estudios cometieron dos errores al estudiar el pensamiento y el lenguaje por separado. Ok, todo esto, lo que nos menciona Vygotsky es que todo esto se puede decir que se cometió un error al estudiar todos estos dos términos por separado, sino que debemos de ver cómo en conjunto se pueden utilizar y desarrollar para que todo esto sea un aprendizaje. Dice, por un lado hubo teorías que decían que pensar y hablar eran lo mismo. No lo son. Como si el pensamiento fuera simplemente hablar sin sonido. Eso es lo que piensan. Si son simplemente hablar sin sonido. Ok, o sea, nuestro pensamiento. Si nosotros lo pensamos, ¿cómo lo vamos a expresar? Como dicen, si no hablas, Dios no te escucha. En este caso, si nosotros no expresamos nuestras ideas o lo que tenemos en nuestra mente, nadie nos va a escuchar, nadie nos va a entender. Ok,
Vygotsky critica ambas posturas porque ninguna explica realmente cómo se relacionan estos dos procesos en la vida real. Ok, todas las investigaciones que él vio durante todo este proceso, todas iban separadas. Nunca nos dio un proceso, o sea, nunca nos mostraron cómo estas dos se van a conjuntar o mezclar en la vida cotidiana, en la vida real. Pero es lo que nos trata ahora de mostrar con sus distintas teorías. Ok, vamos a él buscó un análisis por unidades. ¿O cómo? Dice, Vygotsky propone una forma distinta de analizarlos. En lugar de separarlos en partes pequeñas que pierden su sentido, sugiere estudiarlos por medio de unidades. ¿Qué quiere decir? Partes que aún se conservan el significado del proceso completo. Esto permite entender mejor cómo funcionan juntos el pensamiento y el lenguaje. Buscan saber cómo va a funcionar esto en conjunto, no por separado como lo tenían anteriormente. Ok, el significado de la palabra. ¿Cómo que el significado de la palabra? En este punto donde se centra o se encuentra el pensamiento y el lenguaje. Ok, cuando una persona utiliza una palabra, no solo está diciendo un sonido, o sea, no solo emite el sonido, sino que está expresando una idea o concepto. Ok, aquí volvemos a lo que anteriormente vimos, el significado de la palabra, o sea, cómo vamos a obtener desde ese punto de vista. Por ejemplo, yo tengo todo este conocimiento, pero ¿cómo ustedes que me están viendo, cómo lo van a adquirir? Ok, sino mediante la transmisión. O sea, esto es el conocimiento del pensamiento y vamos a pasar al lenguaje que es la transmisión. Ok, el lenguaje el lenguaje surge de la necesidad de la comunicación social. Es bien sabido que los seres humanos son seres sociales, por naturaleza, especialmente, ok. La función primaria del lenguaje es la comunicación intercambio social, ok. O sea, es un intercambio social, un intercambio de experiencias, de conocimientos, porque es un intercambio, ok. La transmisión racional, intencional de la experiencia y el pensamiento de los demás requiere un sistema medializador. Y el prototipo de este lenguaje humano, nacido de la necesidad, intercomunicación durante el trabajo, el contenido de alguna experiencia y servir entonces para transmitir el mismo conocimiento a otros seres humanos. Ok. Vemos, por ejemplo, en este sentido, en nosotros, que estamos estudiando para llegar a ser docentes. ¿Cómo nosotros vamos a transmitir el conocimiento? ¿Cómo nosotros estamos adquiriendo? Ok, estamos adquiriendo el conocimiento y cómo lo vamos analizando, cómo lo vamos procesando. Pero lo más importante y lo que se viene es cómo lo vamos a transmitir. Ok, el contenido a otros seres humanos, en este caso nuestros pequeñines en el salón de clases. Pasamos al siguiente tema, que es el capítulo 2 de este libro tan interesante del pensamiento y lenguaje. Teoría de Piaget sobre el lenguaje y el pensamiento del niño. Ok, ya vimos anteriormente qué es el pensamiento y qué es el lenguaje. Ya los tenemos aquí y ya los vimos cuáles sus diferencias, cómo tratamos de conjuntarlos. Ahora vamos a ver especialmente desde el pensamiento del niño. Vamos a tomar el primer subtema, que es el análisis de la teoría de Piaget. Okay. Cómo él ya analizó todo lo que vimos anteriormente. ¿Cómo se llevó a todo eso? Piaget estudió cómo piensan los niños. Llegó a la conclusión de que su forma de pensar es diferente a los de los adultos. Él mostró que el pensamiento infantil tiene características propias y que cambia poco a poco conforme el alumno o niño crece y se relaciona con el entorno. El entorno es muy importante para
el funcionamiento y el aprendizaje de los alumnos y de los estudiantes y de nuestros pequeñines en casa. Antes se tenía la teoría o se tenía la creencia de que los niños eran adultos pequeños, pero no lo es, o no lo es así hasta que llegó la investigación de Piaget y de otros investigadores. Dice, el niño no es un adulto en miniatura y su mente no es la mente de un adulto en pequeña escala. Ok, ¿qué nos quiere decir? Que los niños no piensan igual, aunque ellos a veces nos tengan características, pero es aprendizaje que los niños aprenden de los adultos y de las personas que están en casa y de los que adquieren conocimiento. Se pensaba que los niños eran adultos en miniatura porque ellos podían hacer a veces cosas que los adultos realizaban en la vida cotidiana. Pero esto se llegó a saber que es mediante el aprendizaje, mediante el apoyo continuo de las personas de las cuales les enseñaban estas prácticas. Egocentrismo del pensamiento infantil. Ok, es un tema interesante que a mí me pareció demasiado. Porque vemos como el egocentrismo. ¿Qué es el egocentrismo? Solo yo, o sea, solo pienso en mí, solo soy yo. Por ejemplo, en los niños, solo me gusta, mis juguetes solo son para mí. O sea, no le gusta compartir. Todo esto es egocentrismo. El pensamiento del niño es egocéntrico. Ok, aquí ya no lo dice. Esto significa que el niño suele ver al mundo desde su propio punto de vista y cuesta entender cómo piensan o se sienten los demás. Ok, es algo interesante, porque el niño, al solo creer en las características que él piensa del mundo, que hace, cómo se hacen las cosas, pero él no ve desde otros puntos de vista, no adquiere o no deja que los demás y cambien ese pensamiento que tiene acerca de lo que ellos creen. Eso va a ir cambiando mediante va creciendo el niño. Pero eso lo vamos a ver también a continuación. Por eso les digo, este libro es muy muy interesante. No lo hace por egoísta o por egoísmo, sino porque todavía está aprendiendo a comprender otras perspectivas. Como les digo, el niño solo ve desde su punto de vista, porque solo él cree lo que está viendo, lo que escucha, él mediante mediante el proceso que lleva en la vida cotidiana. Ok, pero él va a ir cambiando también mediante otras perspectivas de las personas. En este caso, cuando los alumnos o los niños entran a la escuela, escuchan perspectivas de los maestros, de los papás, de alumnos, de sus propios compañeros. Y va a ir cambiando su perspectiva a lo que va a ir entendiendo y comprendiendo. El pensamiento vamos a ver desde 4 perspectivas, que es el lógico, egocéntrico, dirigido y el autista. Como todos estos son tipos de pensamiento que los niños adquieren desde que nacen y desde el proceso que van a ir formándose, porque no todos estos se centran o se adquieren o se tienen durante un solo periodo, sino que todo esto va a ir conforme pase el tiempo. Iniciemos con el pensamiento lógico. El lógico es un sistema o es un pensamiento más organizado y se desarrolla con el tiempo. Va a ir paso a paso. El desarrollo lógico lo adquirimos lo adquirimos desde que nacemos y lo vamos a ir mejorando. Es algo más organizado. Permite analizar la realidad. Lo que aquí se incluye, lo que nos dicen mucho en la escuela, es que el niño debe de tener pensamiento crítico. Ok, porque debe de saber resolver problemas y comunicarse con los demás de manera más clara. ¿Cómo pueden ellos expresar lo que saben? Sus conocimientos, las molestias o lo que los niños quieran expresar, lo que les está pasando. El que ya vimos, el pensamiento egocéntrico. Ok, el egocéntrico desde su pensamiento, el realismo intelectual, el secretismo y la dificultad para comprender las relaciones. Este ya lo vimos un poquito más.
Ok, porque le dificulta comprender las relaciones de los demás. Sin embargo, esto no quiere decir que no lo va a adquirir, sino que va a tener un proceso. Todo esto para que el alumno vaya adquiriendo nuevas relaciones, nuevos pensamientos, nuevas ideas. El dirigido. El dirigido es consciente, persigue propósitos persistentes de una manera sujeta a lo que él piensa. Es inteligente, se adapta a la realidad y esfuerza por influir en ella. Y el autista, vamos a ver cuál es el pensamiento autista. Es subconsciente, las metas que persigue y los problemas que se plantean no están presentes en la conciencia, no se adaptan a una realidad externa, sino que todo eso está aquí, en la cabeza. El dirigido se adapta a una realidad y se esfuerza por influir en ella. El autista es lo contrario, que es, este solo está presente en la conciencia, no se adapta a la realidad externa, pero crea una realidad de imaginación y sueños. O sea, solo es una realidad que se encuentra en la mente de nuestros niños. Ok, ¿y para qué la utilizan? Para establecer o satisfacer deseos y permanecer estrictamente individual e incomunicable como tal. Ok, aquí vemos las características, ya las vimos. El dirigido es algo que influye en un contexto externo y el autista solo es interno, sino lo que manejemos en nuestra cabeza. El lenguaje egocéntrico. El lenguaje egocéntrico nos lo mencionó mucho lo que es Vygotsky, nos lo mencionó demasiado. Que dice Piaget, también con el apoyo de Piaget, sostiene que el egocentrismo permanece en el autismo externo y la lógica de la razón, tanto cronológicamente como estructural y funcionalmente. ¿Qué quiere decir? Que el pensamiento egocéntrico no se termina cuando ya adquiere nuevos conocimientos, sino que eso sigue dentro de los niños, de nosotros, los adultos también. No se puede decir que el egocentrismo se deja en la etapa de la niñez o infantil, sino que ésta se transforma. También existen adultos egocéntricos. Hay adultos que no dejan esa etapa. Una expresión importante del egocentrismo invade todo el pensamiento del niño, tanto en la esfera verbal como en la perspectiva. ¿Qué quiere decir? Tanto en el lenguaje como el pensamiento. Aún después de los 7 u 8 años, cuando comienza a configurar el pensamiento socializado, de las formas egocéntricas no se desvanecen sublimemente, como les digo, esto no se borra, sino se transforma. Desaparecen de las operaciones perceptuales, pero permanecen cristalizadas en el área más abstracta del simple pensamiento verbal. Simplemente así. Ok, como aquí realicé una anotación en lo que es el libro. A mí me gusta mucho anotar para tener conocimiento y poder adquirir más y comprender muy bien lo que es el pensamiento de los niños. Ok, vemos, aquí realicé una pequeña anotación en la página 33 cuando busquen su libro. De los 7 a los 8 años hacia atrás se supone que es la etapa donde los niños aún son egocentristas. De los 7 años hacia atrás, que es del primer año, de los primeros meses de vida hasta los 6 años de edad. De los 7 u 8 años se dice que esto ya cambia, porque ya adquiere nuevos conocimientos, ya adquiere nuevas perspectivas de sus compañeros, ya que de los 7 u 8 años el niño ya se encuentra en educación primaria, ya adquiere nuevos conocimientos, su panorama ya es más general. Ok, aquí les creé una imagen de la evolución del pensamiento. Yo lo comprendí. E iniciamos con lo que es el autismo.
el autismo, el pensamiento autista, como lo vimos. Ok, pasamos con el lógico o el pensamiento lógico. De allí pasamos al pensamiento egocentrista. Como lo vimos, no desaparece, solo cambia. Como decía, no desaparece, solo se transforma, como se dice también. Ok, pero ¿qué quiere decir? Llegando al egocentrismo, todo esto se va a vincular. Todo esto tiene un vínculo. El egocentrismo, la lógica y el autismo están vinculados para tener y lograr un pensamiento socializado. Es muy bonito aprender todo eso, porque vemos cómo del autismo empezamos con lo que era el autismo, pasamos a la lógica, por último al egocentrismo, pero no quedamos ahí, sino que el egocentrismo se transforma a partir de los 7 u 8 años, como lo vimos, y de allí se va a unificar con las anteriores que vimos para transformarse. Y lo que va a surgir o lo que va a pasar es que los alumnos o los niños adquieran nuevos conocimientos, su pensamiento se transforma. Todo esto no desaparece, solo cambia. Esto es todo por hoy. Espero que les haya interesado demasiado, como a mí, lo que fue el pensamiento y el lenguaje que nos dejó Vygotsky, y con otros autores que han ido incrementando la información, ya que Vygotsky nos dio las bases fundamentales. Y déjeme decirle que yo lo que estuve investigando dejó demasiadas información para que nosotros sepamos y sigamos informándonos más sobre lo que es el pensamiento y el lenguaje de nuestros niños. Vemos hoy en día que muchos niños tienen dificultades en la expresión, o sea, tienen el conocimiento, pero ¿cómo lo expresan? O sea, ya vimos que son dos términos que los veían por separado, pero hemos visto que deben de verse juntos, porque uno es el pensamiento y el otro es la expresión. ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Cómo se va a expresar con los demás para que adquieran también ese conocimiento? Ok, esto es todo por hoy, espero que les haya interesado mucho. Les recomiendo buscar el libro Pensamiento y Lenguaje de Vygotsky, que dice Teoría del Desarrollo Cultural de las Funciones Psíquicas. Ok, espero que les haya gustado esta presentación. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.